Cadena de distribución por una parte, quitarle el IVA a la parte de aumento de las facturas, bueno, lo que es el tarifazo, bueno, muchos factores juegan en esto que en definitiva cae todo o recae en el consumidor. Héctor Polino, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Estamos golpeados desde todos los ángulos, digo siempre, ¿no? Y lamentablemente sí, el consumidor hoy está muy desprotegido. No obstante que se avanzó mucho en la legislación, desde la reforma de la Constitución en el año 94, con los artículos 42 y 43, que significó un avance enorme, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de tarjetas de crédito, la ley que crea el observatorio de precios. Ahora, fíjese usted, hace ya bastantes años se sancionó una ley, yo era diputado nacional, tuve bastante que ver, que se denominó Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que creaba un tribunal nacional compuesto por personas idóneas, elegidas por concursos de antecedente y oposición, con amplísimas facultades sancionatorias. ¿Quiere creer usted que la ley se derogó en el año 2014 y nunca se creó ese tribunal de defensa de la competencia o antimonopolio? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que se cumple a rajatabla. En los países europeos tienen una ley que controla la posición dominante de determinadas empresas que tienen en el mercado y que suelen hacer estragos porque precisamente no tienen competencia. Y en la República Argentina esto es el día de hoy que no existe. Y este es un desafío para el Congreso Nacional. Héctor dijo 2014, desde 2014 al 2018. Sí, que se derogó. Claro que se pero derogó. que en el periodo anterior, desde que estuvo sancionada, más de 15 años, nunca se la puso en práctica, nunca se la puso en funcionamiento. De modo que a mi juicio, hoy el problema de la Argentina es, por un lado, una gran concentración y extranjerización de la economía, y por el otro lado, la falta de controles. Por ejemplo, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Controlando a esas pocas grandes empresas, podemos restablecer la equidad en las relaciones de consumo. Ahora, el gobierno parte de la base, a mi juicio errónea, equivocada, que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular los precios. Eso en una economía donde hay real competencia, pero en una economía donde hay este grado de concentración y extranjerización de la misma, donde hay empresas que tienen una posición dominante en el mercado, si no actúa el Estado, hacen este desastre que hoy que sucede en la República Argentina, donde nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado artículo. En la misma zona, en el mismo barrio, el mismo artículo, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. El mismo supermercado, depende de donde esté ubicado el local. Si está ubicado en una zona donde hay otros locales de otras cadenas, es decir, donde hay mayor posibilidades de competencia, tiene un precio. Está en un barrio donde no hay otras cadenas de supermercado, tiene un precio superior, sin que exista nada que lo justifique. ¿Cómo puede ser que las autoridades dejen esta publicidad engañosa que les cuesta millones y millones de pesos a las empresas, que los trasladan a los precios, porque eso está en la estructura de costos, una publicidad totalmente engañosa? Si compra el segundo artículo, el descuento del 70%, del 80%, la tercera unidad es gratis.
¿por qué no me dicen cuál es el precio del artículo que yo voy a adquirir? ¿Por qué usted va a la góndola del supermercado y tiene un cartelito con un precio y usted va a la caja y le cobran un precio superior? ¿Por qué le cambian el contenido permanentemente a los envases? Le modifican la cantidad de gramos o la cantidad de centímetros cúbicos, le presentan el mismo artículo con la misma característica, la misma tipografía y demás. Usted cree que está comprando el mismo que compró el mes anterior y resulta que cuando se observa detenidamente tiene menor cantidad de gramos, menor cantidad de centímetros cúbicos, con lo cual hay un aumento encubierto. Lógico. Y nadie controla. Nadie controla. Está vigente aún hoy la política de precios cuidados. 436 artículos. Nosotros hemos hecho relevamientos en grandes cadenas de supermercados, de grandes superficies, donde en el mejor de los casos encuentra 60, 70 artículos. En supermercados de superficie más reducida, 19, 20. Es decir, firman acuerdos voluntarios con el gobierno de turno, con el anterior y con el actual, y después no están los artículos en las góndolas y no pasa nada, no hay ninguna sanción. Y cuando se sanciona, porque yo recuerdo que este gobierno hace un año y pico atrás sancionó a las cadenas por determinados incumplimientos. Por ejemplo, que en los supermercados las balanzas medían mal en perjuicio del consumidor, se le aplica una multa. Cuando pagan la multa, es una parte ínfima de la ganancia extraordinaria que tuvieron anteriormente engañando al consumidor, diciéndole que le estaban vendiendo 1 kilo de determinado artículo, le estaban vendiendo 950 gramos. Entonces, a mi juicio, hoy es el problema más importante que enfrentamos los consumidores y que desde Consumidores Libres esto lo advertimos. Hace 22 años que venimos haciendo relevamientos de precios cada 15 días en cadenas de supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Siempre medimos la misma marca, el mismo artículo, la misma categoría, en el mismo local, porque frente a esta dispersión de precios, lógico, por lo menos para que la comparación tenga algún sentido. Y fíjese usted, en la primera quincena del mes de abril, de esos 38 artículos, 28 subieron de precio, 4 bajaron, 6 se mantuvieron sin variación, pero el promedio de aumento, el 1,13%, en 15 días, 1 de enero, 15 de marzo, aumento 6,78%, un 1,13% más que en el mismo periodo del año anterior. 6,78% de aumento de esta canasta de alimentos, que no es la inflación, es la canasta de alimentos. En los países europeos, en el mundo, en el año tienen un 2, un 3, el 1,5% de aumento en el año. Y nosotros en 3 meses y medio. Y eso ha hecho que la Argentina esté hoy ocupando el 7º lugar en el mundo con mayor inflación. El 7º lugar. Fíjese usted, solamente nos gana Venezuela, ya es un disparate, sí, 2.616%. Sudán del Sur, 101,90%. República Democrática del Congo, 48%. República Árabe de Siria, 43,20%. Libia, 25,70%. Sudán del Sur, 25,15%. Luego la Argentina, 24,80%. Luego le siguen con menor inflación Angola, 23,67%. Egipto, 21,90%. ¿Se da cuenta en qué ranking mundial se encuentra nuestro país? Bueno, todo esto que está hablando Héctor es todo origen, porque uno siempre se para en consecuencias, ¿no? Pero bueno, este es el origen, el control, la libertad no es absoluta, como dijo un filósofo. Entonces digo, esto es origen. Entonces, bueno, ¿cómo encaminar el origen?
como les señalé al comienzo. Para eso está el Estado. El Estado. No actuando arbitrariamente, reuniendo a los empresarios, gritándoles, insultándolos. No, ese no es el método. Aplicando las normas legales que existen. Y si el funcionario advierte que hay un vacío legal, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es enviar un proyecto de ley al Congreso, actuando con la ley en la mano, no con el gatillo en la mano. Eso lo hacen los gobiernos autoritarios. Los gobiernos democráticos con la ley en la mano. Todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley. Y la ley tiene que proteger al más débil, porque en la relación de consumo hay una parte fuerte, que es el empresario, y una parte débil, que es el consumidor. Es lo mismo que se da en las relaciones laborales. Hay una parte fuerte, que es el empresario, y una parte débil, que es el trabajador. Y ahí que surgió el derecho laboral, que protege los intereses de los más débiles en la relación de consumo. Y la Ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de duda, cuando hay un problema, la justicia tiene que estar en favor de la parte más débil en la relación de consumo, que es el consumidor. Hoy todo eso está trastocado porque no se cumplen las leyes que sancionó el Congreso Nacional. Seguramente. Héctor Bolini, un gusto escucharlo como siempre, porque bueno, hay datos, hay puntuales de entretiempo, porcentajes, y me parece que esto es ilustrativo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pausa.